se desprende otro más. ¿Es como una personalidad alterada o...? Exactamente. Podríamos atrevernos a decir que es una personalidad alterada de la original. Este es el Hijo que Dios ha creado a imagen y semejanza, dicen todas las filosofías. Por lo tanto es perfecto en su pensar, en su sentir. Pero de repente llegamos a este mundo y creamos otra cosa. Este ser es diferente a este. A este le llamamos ego. Este es el espíritu y este es el ego. Y parece ser que aquí este es el que se impone. Y este es el que habla primero, el que dice cómo hay que ver las cosas, el que dice cómo hay que proceder ante las cosas, el que dicta. Y yo, evidentemente, este no tiene nada que hacer en ese sentido, no batalla, ahí está. Pero este ego es el que se impone, este es el experto, como decía yo el otro día en una conferencia. Este es el experto y este es el vivo, el que quiere vivir. Pero el experto mata al vivo, lo engloba. Eso quiere decir, ¿sí?, que van primero mis ansiedades y mis iras y mis culpas para resolver las cosas, van primero, que primero vayan, ¿sí?, mi alegría, mi prudencia y mi sabiduría para resolver las cosas. Entonces ya le hemos dado a esta otra parte de nosotros un poder inmenso y que evidentemente va por delante. Ante una situación de la vida, muy probablemente el coraje vaya por delante, la tristeza vaya por delante o la insatisfacción vaya por delante, pero no la prudencia, el amor, ¿sí?, la idiosincrasia diferente. No, quien va por delante es este. Y lo vemos, por ejemplo, en la gente que se acostumbra mucho, por ejemplo, con los amigos o con la familia, de lo primero que hablas, por lo regular en las reuniones, es de lo mal que nos ha ido, en este caso. Pues sí. O sea, pues sí, porque a quién le va bien. Sí. Entonces, como no existe el bien, pues es evidente que en las reuniones, como tú dices, ¿de qué vamos a hablar? De lo ya establecido. Y es de lo mal que nos ha ido. Y eso es cuento de nunca acabar. Pero al mismo tiempo, este otro ser, el verdadero ser, ¿sí?, está haciendo así como: ¿a qué hora vienes? ¿A qué hora vienes? ¿A qué hora vienes? A ver si ya despiertas, a ver si ya te alegras, a ver si ya te animas, a ver si ya te reconsideras. Y continuamente este corazón, ¿sí?, este espíritu, este verdadero yo, continuamente está diciendo: ya. Este simplemente me deja tomar el camino que yo quiera. Total, su poder estriba en que este nunca dejará de ser. eso quiere decir que, bajo la perspectiva, quiere decir que lo que es el sufrimiento, el miedo, la ansiedad, no es un estado natural del ser humano. No son estados naturales, son estados transitorios. ¿Y por qué transitorios? Porque es mientras vivimos aquí. Y eso la gente, todos lo decimos, ¿no? Entonces, en un momento determinado, cuando morimos físicamente, cuando ya estamos en el ataúd, la gente dice: por fin descansó en paz. Entonces, pues es un estado transitorio, sí, afortunadamente. Pero el curso tiene que ver con que ese estado transitorio de ansiedad sea menor y aquí. Esa es la ganancia del curso, que nos ahorra tiempo de sufrimientos y nos ofrece más tiempo de bienestar. Entonces, si a mí me ofrecen eso, y esa es una de las cosas por las cuales yo me quedé en un curso de milagros, que me ofrecían la posibilidad de reducir mi tiempo de lamentaciones y de insatisfacciones y de aumentar mi tiempo, ¿sí?, de sentirme mejor. ¿Y cuál es el objetivo final de un curso de milagros? ¿Qué nos propone una forma de pensar, pero qué es lo que pretende el curso de milagros? Dos cosas: que aprendamos a amar como debe de ser,
a través de aprender a perdonar como debe de ser. Porque no sabemos amar como debe de ser, porque no sabemos perdonar como debe de ser. Está como el dicho de que te perdono pero no olvido. Pues hay muchísima gente comenta esto en los cafés, ¿sí? Esto es imperdonable. Entonces cuando oímos que eso es imperdonable, quiere decir que la persona, sin darse cuenta de lo que piensa, está decidiendo quedarse con el rencor, no sé por cuánto tiempo. Entonces no se da cuenta la persona que se condena a ella misma, y que más que condenar a otro con la falta de su perdón, se condena a ella resistiéndose a perdonar. Entonces, evidentemente las personas no sabemos perdonar. En primera, no sabemos por qué hay que perdonar y cuáles son las ganancias de ese perdón. Y esa es otra de las filosofías de este curso, ¿no? Creo que el punto medular de esto es precisamente el perdón. Y evidentemente pues el amor también. ¿Qué milagros ha tenido en su vida con la implementación del curso? ¿O a qué se refiere con milagros? Para mí lo tomo también de una manera muy sencilla, muy práctica. Me parece que al menos en la religión católica y su principal exponente, por así decirlo, ¿sí? Y no tanto así, no su principal exponente, pero sí tomamos como ejemplo la vida de Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Milagros. ¿Pero qué era un milagro? Pues yo veía que ayudaba a las personas a cambiar su circunstancia en este sentido físico. Y muchos nos ofrecen la idea, como parte de la educación, que llegaban las personas y él las sanaba, pero físicamente las sanaba. Y emocionalmente no, físicamente. Entonces, evidentemente, eso era un milagro. Y es todavía un milagro. Y todavía hay muchas personas en cualquier religión que piden milagros, o sea, un cambio de circunstancia física. Pero bien, Jesús en ese momento dice que por nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra gracia nosotros podemos cambiar esas circunstancias. Entonces Él ya me está llevando a un milagro o un cambio, no tanto como físico, pero sí interno. No uno externo, sino uno interno. Y esto quiere decir, ¿sí?, que este curso que Él dicta o transmite me va a ayudar a hacer un cambio dentro de mí. ¿En qué parte? En mi manera de pensar y también en mi manera de sentir. Y cualquier persona que cambie esa forma de pensar y esa forma de sentir, pues físicamente se siente mejor. Entonces, si un médico resuelve o le opera a una persona, ¿sí?, de su colitis nerviosa y tiene que operarlo por alguna circunstancia, realmente el médico no está haciendo nada definitivo. Está curando al paciente de momento, esto es físicamente, ¿no? Pero mentalmente... Pero no puede, porque no le toca, no es su área, ¿sí?, conducir a la persona a que libere o cure sus circunstancias internas que le producen eso. Entonces, de alguna forma, ¿sí?, los seres humanos estamos un poquito condicionados a ese límite, pues. Quiere decir que nada más barremos por encimita, pero en sí, la razón... He escuchado mucho, por ejemplo, en la filosofía actual, inclusive en la física cuántica, sí, sobre cómo nuestra misma mente, sí, tiene el poder de enfermar, tanto de enfermarnos, sí, como de curarnos. Sí. Y de hecho hay experimentos que comprueban que mentalmente podemos ejercer un control sobre nuestras células. O sea, nos podemos lastimar, sí, y nos podemos sanar. Sí. Una persona, todos sabemos que una persona que tiende a tener un día emocionalmente mejor, pues es una persona que tiende a que físicamente se sienta mejor. Pero una persona que vive en el estrés es una persona condicionada
a que físicamente tengan que tomar pastillas y tengan que resolver una serie de cosas, físicamente hablando, ¿sí? Que no le permitan trabajar bien, poner atención en sus cosas, relacionarse mejor y toda una serie de cosas. Entonces, ¿qué milagro hay? Va a pedir un milagro. Pues unas últimas preguntas de la audiencia. ¿Qué piensa usted sobre los métodos usados por los chamanes y su sabiduría ancestral para usar plantas medicinales para entrar a estados alterados de conciencia que nos permitan percibir otras realidades? Plantas como la ayahuasca, que se han usado por miles de años, sí, y que ahorita pues la gente las ve, pero las ve de una manera desconfiada, piensa que son alucinógenos y todo eso. ¿Qué piensa usted de los métodos de esas tradiciones? Yo respeto mucho, en verdad, y admiro mucho, ¿sí?, esta parte de la medicina, sobre todo en los ambientes latinos, en los países latinos. Admiro mucho eso, ¿sí? Le tengo mucho respeto a eso. ¿Por qué? Porque todo lo que conocemos como medicina viene de una planta, ¿sí? Entonces, cuando todo lo que conocemos como medicina viene de una planta, yo creo que hay que honrar a la planta, ¿sí? Y hay que honrar el poder de esa planta para ayudarnos a resolver ciertos males, ¿no? En los mercados de muchos países, sobre todo los latinos, pues evidentemente te venden muchas hierbas, ¿no? Entonces la actitud del chamán, ¿sí?, o del curandero, ¿sí?, en un nivel debería de dársele a eso un valor muy significativo en ese nivel. Entonces, evidentemente, si me duele la cabeza, si me duele un órgano, bueno, pues ahí en el mercado me van a vender esas cosas, ¿no? Pero cuando esto se usa para tener un poder en exclusiva y diferente al de los demás, entonces ya el uso de eso ya lo estoy tergiversando. Entonces es ahí cuando el chamán pues debe de curar por pasión, ¿sí?, y en el sentido de que debe de curar o compartir su sabiduría para el bienestar de los demás, que no dudo que hay muchos que lo hacen, ¿no? Pero también muchos lo pueden usar para el control, y es ahí donde ya no está bien. Pero de que sus efectos primarios son muy buenos, pues son muy buenos. Ahora, evidentemente que probablemente tengan límites, ¿no? Y que la medicina tenga, ¿cómo te diré?, tenga recursos que en un momento determinado sean más poderosos, ¿no? No conozco. Lo que sí conozco es que primero respetar mucho y darle un buen valor, ¿sí?, a nuestro planeta en el sentido de plantas que tienen un poder de curación extraordinario, porque de ahí nace todo lo demás. En segundo lugar, quien ofrece esto, ¿sí?, que realmente lo ofrezca para el bienestar de los demás y no para un interés personal de poder. Entonces me parece, como hay mucha gente que cree en los chamanes y en las limpias y todo esto, ¿no? Finalmente, ¿sí?, yo diría, ¿sí?, que el chamán es el que me cura o el médico es el que me cura, pero Jesús dice, no, es por tu fe, y tu fe es el medio por medio del cual tú te curas. Entonces el chamán no me cura, es mi fe en el chamán el que me cura. El doctor no me cura, es mi fe en el doctor el que me cura. Ahora sí que muchas veces depende de nuestra actitud. Ya sea, hay personas, vida, sí, hay personas que, por ejemplo, tienen una enfermedad terminal, sí, pero hay personas que logran superarla y otras no. Entonces, sí, ¿cuál es la diferencia? Y a eso se le llama curaciones espontáneas. Y los médicos no saben cuál es la diferencia entre una persona que se salva y otra que no. Entonces, la diferencia podría ser un cambio de emoción y pensamiento. Yo creo que sí. Uno de los principios del curso es que finalmente, sí, esto es una decisión, pero una decisión muy poderosa. Finalmente, pues toda nuestra vida está llena de decisiones inconscientes, pero el hecho de querer vivir o no, pues también es una decisión. Pero eso ya será otra historia. Y finalmente, Sí. en sus palabras,
¿qué considera que fue la misión de Jesús? Personalmente lo voy a calificar como un tipazo, ¿sí? Así te lo digo. Un muchacho de 33 años, ¿sí? Un jovenazo, ¿sí? Que revolucionó, ¿sí? La manera de pensar de las personas y que evidentemente las llevó a circunstancias emocionales mucho más elevadas. Y si los llevó, nos lleva todavía. Pues evidentemente el papel de él, en ese sentido, cuando le da vida al humano en sus circunstancias, su papel es indiscutible. Y es lo mejor que nos ha ocurrido. Así que en ese sentido, pues para mí es un símbolo en este momento con la representación de la luz que todos llevamos dentro y de las ganas de vivir que todos nosotros tenemos. Pues para mí Jesús pues es eso. No como Señor, sino como un estado de conciencia, una luz que finalmente todos estamos buscando y que vamos a ver. Y que ese es el camino, como dicen por ahí, es camino, verdad y vida. ¿Sí? Perdón. Como un maestro, como un sabio. Lo veo como un maestro, lo veo como un hermano, lo veo como un amigo, como se le quiera juzgar, como un modelo a seguir inclusive. Entonces esa filosofía y ese espíritu lo hago propio y eso me dice cómo hacer con esto, cómo hacer con esto, cómo hacer con esto, cómo hacer con esto. Todos lo identificamos como una vocecita que nos dice, ay, ya sé cómo hacerle. Es como, me cayó el 20. ¿Sí? Nada más que aquí es así como, te acabo de decir cómo es, ¿no? Otros decimos que me cayó el 20. Entonces es un consejero que le damos vida a eso. La voz de la conciencia. Que es, podría juzgarse como la voz de la conciencia. Okay. Pues muchas gracias, Jorge Mares. Gracias a Muchas gracias porque nos diste la oportunidad de entrevistarte. Te esperamos en el próximo blog de entrevistas que nos puedas conceder en tu regreso aquí a Puerto Vallarta. Gracias. Muchas gracias. Los esperamos en la próxima, aquí en